¿Y si la muerte no fuera el destino final, sino el primer paso de un vasto e insondable viaje hacia verdades demasiado oscuras y complejas para comprender? Con tan solo 14 años, la vida de Emma Johnson cambió para siempre cuando un extraño accidente hizo que su corazón dejara de latir durante 7 minutos completos. Sin embargo, cuando revivió milagrosamente, regresó con una historia que atormentaría a su familia y una advertencia que podría alterar el destino del mundo. Emma afirmó haber visitado el cielo, un reino de luz, serenidad y paz. Sin embargo, debajo de su tranquilo exterior, descubrió algo mucho más siniestro, una fuerza oscura que amenazaba todo lo que conocía. Aún más sorprendente, vio una figura que reconoció, alguien venerado por millones en la tierra, que ocultaba intenciones maliciosas que podrían desatar un sufrimiento insondable. Esta es la inquietante historia de una niña que regresó de la muerte, trayendo consigo una terrible advertencia del mismísimo cielo. Déjenme comenzar. Mi nombre es Emma Johnson y en el momento de mi muerte, tenía solo 14 años. Nunca imaginé que mi vida terminaría tan pronto. Todo comenzó como cualquier otro día. El agudo pitido de mi alarma me despertó de golpe a las 7 de la mañana. El sonido, tan familiar e irritante, era el mismo cada mañana, pero siempre lograba sacarme de mi sueño. Aturdida, extendí la mano, buscando a ciegas el botón de repetición de alarma, esperando desesperadamente solo 5 minutos más de descanso. Pero, por supuesto, mi madre no iba a permitir que eso sucediera. Emma, levántate. Vas a llegar tarde a la escuela, gritó desde la cocina, con su voz aguda y urgente. Incluso a través de las tablas del piso, podía escuchar el chisporroteo de los panqueques cocinándose, el aroma a mantequilla que ya subía por las escaleras. Gemí, me quité la manta de mala gana y me preparé para enfrentar el día. No parecía nada extraordinario. Solo un viernes típico. La escuela, un examen sorpresa para el que no había estudiado y después, encontrarme con Mia, ese era el plan. Pero si hubiera sabido lo que estaba a punto de pasar, tal vez hubiera hecho las cosas de otra manera. Tal vez le hubiera dado un abrazo más fuerte a mamá, le hubiera agradecido por el desayuno o incluso le hubiera dicho que la amaba en lugar de murmurarlo en voz baja con mi habitual indiferencia adolescente. La mañana transcurrió en un torbellino de tareas escolares, clases aburridas y el murmullo de chismes en los pasillos. Mia y yo nos pasábamos notas en la clase de historia y ella me entretenía dibujando caricaturas ridículas del señor Gans, nuestro maestro, cuyo cabello salvaje, al estilo de Einstein, era el tema de una diversión sin fin. Me reí tanto con un dibujo que casi me atraparon, pero afortunadamente, la campana sonó justo a tiempo antes de que pudiera llamarme. La tarde fue más de lo mismo, Mia y yo pasando el rato, viendo TikToks y comiendo lo que pudiéramos encontrar. Alrededor de las 4 de la tarde, decidí que era hora de volver a casa. Te veo mañana, dije, agarrando mi mochila y poniéndomela, lista para montar mi bicicleta de regreso. El clima era perfecto, soleado, cálido y con el tipo de brisa que hacía que todo se sintiera perfecto. Elegí tomar la ruta larga a través del parque en lugar de la carretera principal. Estaba un poco más lejos, pero me encantaba la tranquilidad del parque, los árboles creando un dosel sobre mí y el suave crujido de la grava debajo de mis neumáticos. En ese momento, mientras pedaleaba más fuerte y sentía el viento corriendo por mi cabello, me sentí invencible. Era como si nada en el mundo pudiera salir mal. Pero entonces, sucedió. El sonido de neumáticos chirriando cortó el aire. Todo se desarrolló en un instante. En un segundo, estaba conduciendo por el tranquilo camino y, al siguiente, un auto apareció a toda velocidad de la nada, después de desviarse de la carretera y entrar en el sendero del parque. No tuve tiempo de reaccionar. Mis manos agarraron el manillar, el corazón me dio un vuelco y me desvié instintivamente, pero ya era demasiado tarde. El impacto no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. En un momento estaba conduciendo y al siguiente estaba en el aire. El mundo giraba alocadamente, hojas verdes, el cielo azul brillante, el rojo impactante del capó del coche, y luego,
sin más, todo se volvió oscuro. No fue nada parecido a quedarse dormido. No hubo un descenso lento hacia el sueño, ni un desvanecimiento gradual hacia una oscuridad pacífica. Fue abrupto, como si alguien hubiera accionado un interruptor y me hubiera apagado. En un momento estaba volando a través del espacio y al siguiente, todo a mi alrededor había cambiado. Cuando volví en mí, fue como si hubiera cruzado a otro mundo por completo. Al principio, pensé que era solo un sueño extraño. Me sentí ingrávida, como si estuviera flotando, suspendida en el aire. Y cuando abrí los ojos, vi un lugar diferente a todo lo que había conocido. El mundo a mi alrededor era más brillante, más vibrante, que todo lo que había experimentado. Los colores no eran solo colores, parecían vivos, latiendo con una energía extraña y poderosa que resonaba en mi pecho. El cielo en sí no era solo azul, era de todos los tonos de azul imaginables, girando y cambiando de una manera que lo hacía parecer una pintura viva, llena de movimiento y profundidad. Miré hacia abajo, esperando ver mi bicicleta, el camino de grava y tal vez incluso el auto que me había atropellado, pero no había nada. No estaba en el suelo. No estaba en ningún lugar que reconociera. Mi cuerpo ni siquiera estaba allí. Debería haberme aterrorizado, pero no fue así. En cambio, una sensación de paz abrumadora me invadió. Era como si todo estuviera en perfecta armonía, exactamente como debía ser. Susurré la pregunta, sin saber cómo formularla, ¿estoy muerta? Las palabras apenas escaparon de mis labios, pero de alguna manera, en ese lugar, parecían insignificantes. Fue entonces cuando las vi. Las figuras de luz. Estaban en todas partes, brillando suavemente, como luciérnagas distantes, pero mucho más grandes y radiantes. Estas figuras no tenían rostros, ni rasgos distintivos, pero podía sentir su presencia. Podía sentir su amabilidad, su calidez, su amor. Se movían de una manera que era casi fluida, grácil, su luz se mezclaba y se separaba, cambiando como olas en el océano. Sentí una atracción magnética hacia ellos, una llamada silenciosa que parecía llamarme sin decir una sola palabra. Me moví, o al menos eso creí. Sin un cuerpo del que hablar, era difícil decirlo, pero de alguna manera me estaba acercando a ellos. Cuanto más me acercaba, más cálido y brillante se volvía todo. Era el lugar más hermoso y sereno que jamás hubiera imaginado. Pero entonces, tan repentinamente como había aparecido, la atmósfera cambió. El calor que había sentido comenzó a desvanecerse, reemplazado por una frialdad que se deslizó por el aire. Me di vuelta y fue entonces cuando lo vi. Al principio, pensé que era solo otra figura de luz, pero algo estaba mal. Su luz no era suave y acogedora, era dura, casi cegadora, y llevaba consigo una presencia pesada y sofocante que dificultaba la respiración. Estaba de pie, vestido con un elegante traje negro que parecía absorber la luz circundante, lo que lo hacía aún más imponente. Sus ojos estaban ocultos detrás de unas gafas de sol oscuras y su sonrisa no era cálida ni acogedora. No era reconfortante como los demás. No, su sonrisa era fría, calculadora, casi cruel. Me quedé congelada, incapaz de moverme, sin saber qué hacer. Al principio, no lo reconocí, pero había algo inquietantemente familiar en él. Algo que me hizo sentir escalofríos en la espalda. Luego, lo entendí. Lo había visto antes, en la televisión, en internet. Era Sean Diddy Combs, un magnate de la música famoso, un hombre que todos conocían. ¿Pero por qué estaba allí? Esto era el cielo, ¿no? Durante lo que me pareció una eternidad, me quedé allí, inmóvil, mirándolo fijamente. No tenía sentido. Esto era el cielo. Se suponía que el lugar era tranquilo, hermoso, un santuario de luz donde nada malo podía tocarte. Pero él no pertenecía allí. Podía sentirlo en lo profundo de mi pecho, aunque no podía explicar completamente por qué o cómo. Estaba equivocado.
Todo en él se sentía mal. Mantuve mi distancia, sin saber qué hacer a continuación. Las otras figuras de luz también parecían percibirlo. Siempre que se movía, se alejaban instintivamente, evitándolo. Su brillo resplandeciente se atenuaba ligeramente cuando él estaba cerca, como si su sola presencia les quitara el calor. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba allí. Y era inquietante. No lo estaba imaginando. No me estaba mirando, pero había algo innegable en su presencia. Se movía lentamente, con confianza, como si fuera el dueño del espacio en el que estábamos. Tenía las manos metidas casualmente en los bolsillos y la cabeza ligeramente inclinada como si estuviera observando el mundo que lo rodeaba. Pero a diferencia de mí, que estaba asombrada por la belleza y la serenidad de este lugar, él no parecía compartir esa misma sensación de asombro. En todo caso, parecía indiferente, no impresionado por la luz que nos rodeaba, el resplandor pacífico que me resultaba tan abrumador. No tenía sentido. ¿Por qué alguien como él, alguien a quien reconocí de la tierra, estaba aquí? ¿Y por qué parecía tan fuera de lugar? Quería acercarme a uno de los seres brillantes y preguntarle qué estaba pasando, pero no sabía cómo comunicarme con ellos. No tenían cara ni boca, ni rasgos visibles. Ni siquiera tenían cuerpos como el mío. Y, sin embargo, había algo en el aire, una conexión tácita, que me hizo sentir como si pudieran entenderme. Era como si conocieran mis pensamientos y mis sentimientos, sin que yo tuviera que decir una palabra. Estaba dividida entre la necesidad de entender lo que estaba pasando y la calma abrumadora que parecía apoderarse de mí. Antes de que pudiera decidir qué hacer, una calidez familiar me envolvió, atrayendo mi atención. Me di vuelta y vi a uno de los seres dorados deslizándose hacia mí. Su luz era suave, gentil, como la calidez de la luz del sol en un día frío. Aunque no tenía cara ni expresión, sabía que me estaba sonriendo. Irradiaba amabilidad, el tipo de consuelo que te hacía sentir segura, sin importar dónde estuvieras. Estás a salvo aquí, Emma, dijo, pero no con palabras. En cambio, el mensaje resonó en lo más profundo de mí, como una melodía que vibraba a través de mi alma. Podía sentirlo en mi pecho, calmándome. A salvo, susurré, la palabra temblando en mis labios. Yo, no entiendo dónde estoy, qué está pasando. Mi mente estaba acelerada, pero la paz abrumadora que llenaba el aire parecía calmar mis miedos, lo suficiente para que buscara claridad. Este es un lugar de descanso, respondió el ser, su voz aún no verbal, pero resonando como música, suave y profunda a la vez. Un lugar donde todos los caminos convergen antes de continuar hacia adelante. No estás destinado a quedarte aquí por mucho tiempo. Fruncí el ceño, luchando por procesar sus palabras. ¿Entonces, estoy muerto? Tu cuerpo físico no está aquí, explicó, pero tu esencia permanece. Has cruzado a un espacio entre la vida y la eternidad. Una sensación de hundimiento me agarró, algo en lo más profundo de mi ser como si mi corazón, o cualquier parte de mí que aún tuviera la esencia de un corazón, se hubiera derrumbado. No quería aceptarlo. No quería dejar a mi familia, a mi madre, a mi padre, a Mía. El pánico que había logrado reprimir comenzó a crecer dentro de mí. Pero justo cuando amenazaba con abrumarme, la luz del ser dorado se hizo más brillante, envolviéndome en un cálido abrazo que calmó mis nervios desgarrados. No tengas miedo, dijo suavemente, su voz resonó en mí, calmando mis miedos. Estás aquí por una razón. Por una razón, repetí, las palabras cargadas de incertidumbre. ¿Qué razón? No pedí venir aquí, dije, mi voz temblaba, desesperada por respuestas. Nadie lo hace, respondió suavemente, su tono casi comprensivo. Pero a veces el universo tiene planes que no podemos ver. Has sido traído aquí para ver lo que debe ser visto. ¿Qué significa eso?, pregunté, mi voz se alzó con frustración. ¿Qué se supone que debo ver? El ser no respondió de inmediato.
En cambio, su luz palpitaba, suave y constante, como si me diera un momento para procesar. Quería entender, saber por qué estaba allí, pero su silencio solo hizo que las preguntas se acumularan. ¿Qué era este lugar? ¿Por qué me habían traído aquí y por qué ahora? Antes de que el ser dorado pudiera responder, un escalofrío recorrió el aire nuevamente, como si el calor hubiera sido drenado repentinamente de la atmósfera misma. Me giré instintivamente y allí estaba él, el hombre del traje negro, avanzando hacia nosotros. Su presencia parecía presionar la luz que lo rodeaba, como una niebla espesa, sofocando el brillo. Incluso el ser dorado, que había sido tan radiante momentos antes, se atenuó ligeramente a medida que se acercaba. ¿Quién es él?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro, mientras un escalofrío me recorría el cuerpo. El ser dorado no respondió de inmediato. Su luz parpadeaba, luchando por mantener su brillo habitual. Podía sentir la tensión que se acumulaba en el aire como si algo estuviera cambiando, algo oscuro estuviera invadiendo este espacio pacífico. Finalmente, después de un momento de vacilación, el ser habló. No todos los que entran a este lugar están destinados a quedarse. Algunos vienen buscando la luz, pero no para abrazarla. Vienen a distorsionarla, a usarla para sus propios fines. Él es una de esas almas. Miré al hombre, mi corazón, o lo que sea que todavía se parecía a un corazón, latía en mi pecho. Pero lo conozco, dije, con la voz temblorosa. Es famoso. ¿Es Pediri qué está haciendo aquí? El ser dorado vaciló de nuevo, su luz parpadeaba con más intensidad, como si estuviera luchando por mantener la compostura. La fama y el poder en la tierra no son lo mismo que la bondad o la pureza, dijo en voz baja. Muchos de los que son reverenciados en su mundo no son quienes parecen. Él camina por un camino de oscuridad, un camino que no conduce a la luz sino a la destrucción. Apenas podía procesar lo que estaba escuchando. Pero él es solo una celebridad. Hace música y hace negocios. No es una mente maestra malvada. La luz del ser dorado volvió a pulsar, más suave ahora como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. En la superficie, sí. Él es como lo describes, pero debajo de la superficie hay algo mucho más peligroso. Sus acciones, su influencia, su esencia misma, estas cosas crean ondas que se extienden por todo tu mundo, sembrando discordia, codicia y dolor. Él es un recipiente para fuerzas que aún no puedes comprender. El mundo parecía inclinarse debajo de mí. ¿Cómo podía alguien tan famoso, tan admirado, ser lo que el ser dorado estaba describiendo? ¿Cómo podía un hombre que tenía millones de fanáticos y una vida pública aparentemente brillante estar involucrado en algo tan oscuro? Y si era cierto, si lo que el ser estaba diciendo era cierto, ¿por qué estaba aquí, en el cielo? Me volví hacia el ser dorado, desesperado por algún tipo de claridad. Si es tan peligroso, ¿por qué está aquí? No debería estar en otro lugar. Mi voz estaba llena de confusión e incredulidad. La luz del ser dorado volvió a parpadear y su brillo se atenuó aún más. No todos los que vienen aquí pertenecen aquí. Algunos encuentran su camino hacia este reino buscando poder, buscando tomar lo que no les corresponde. Él no pertenece. Está aquí para observar, aprender, engañar. Se me secó la boca y se me hundió el estómago. ¿Para engañar a quién? ¿A mí? El ser dorado no respondió directamente. En cambio, se acercó más y su cálida luz me envolvió como un escudo protector. Te trajeron aquí por una razón, Emma, dijo, su voz resonando en lo más profundo de mí. Has sido elegida para ver la verdad, para llevarla contigo. Lo que hagas con esa verdad depende de ti, pero debes ser fuerte. Llévala contigo. ¿Llevarla contigo? Repetí, las palabras se sentían pesadas en el aire. ¿Quieres decir, que no me quedaré aquí? La luz del ser se hizo más brillante de nuevo, irradiando calma y certeza.
Todavía tienes una vida que vivir, un propósito que cumplir. Las palabras se hundieron profundamente en mi mente. Todavía tenía una vida que vivir. Era difícil de entender. La paz de este lugar, la luz dorada que me rodeaba, se sentía como algo que nunca podría dejar atrás. Pero las palabras del ser fueron claras, había algo esperándome de regreso en el mundo que había dejado. Una verdad que necesitaba ser compartida. ¿Qué significaba todo eso? ¿Y cómo era posible que llevara una carga tan pesada conmigo? No tuve tiempo de preguntar cuál era mi propósito. Antes de que pudiera formular otra pregunta, el hombre del traje negro giró la cabeza y me miró a los ojos por primera vez. Sus gafas de sol oscuras no podían ocultar la intensidad de su mirada. Sus ojos eran fríos e insensibles, como fragmentos de hielo negro, y cuando se encontraron con los míos, sentí que me miraba directamente, diseccionando mi alma. Entonces, sus labios se curvaron en lo que se suponía que era una sonrisa, pero no era una sonrisa en absoluto. Era una mueca torcida, cómplice y llena de malicia. Bueno, dijo, con una voz suave y peligrosa, cada palabra como un cuchillo que se desliza lentamente sobre una superficie. ¿Qué tenemos aquí? Instintivamente di un paso atrás, acercándome al ser dorado. Su cálida luz me envolvió, pero podía sentir el frío en mis huesos. El frío del hombre del traje negro se arrastraba más profundamente, hundiéndose en mi alma, y sin importar cuánto intenté buscar refugio en el calor del ser dorado, no me pareció suficiente. No deberías estar aquí, continuó el hombre, con un tono lleno de burla. Ya has visto demasiado. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, y por primera vez desde que había llegado a este lugar extraño y de otro mundo, una verdadera sensación de miedo se apoderó de mí. Sus palabras eran tranquilas, pero la amenaza en su voz envió una ola de terror a través de mí. Era como si tuviera el poder de despojarme de cualquier sensación de seguridad que me quedara, dejándome solo una sensación cruda y expuesta. Mi corazón se aceleró y me sentí clavada en el lugar, incapaz de moverme, con el cuerpo congelado en el lugar. Incluso el ser dorado, que había irradiado tanta calidez, pareció atenuarse ligeramente, como si también él estuviera siendo afectado por la presencia del hombre. Yo, no sé de qué estás hablando, tartamudeé, apenas capaz de encontrar mi voz, mis palabras apenas por encima de un susurro. Se acercó, sus zapatos lustrados no hacían ningún sonido en el suelo, o lo que fuera que pasara por suelo en este lugar surrealista. Sus movimientos eran deliberados y calculados, y podía sentir el peso de su mirada sobre mí. Inclinó la cabeza, estudiándome como un depredador que mide a su presa, y de repente me sentí increíblemente pequeña bajo su escrutinio. Oh, creo que sí, dijo, su voz teñida de tranquila diversión. No se supone que estés aquí, ¿verdad? Y sin embargo, aquí estás. ¿Curiosa? Me volví hacia el ser dorado, esperando que interviniera, esperando que dijera algo para aliviar mi miedo, pero permaneció en silencio, su brillo parpadeando débilmente, como si él también estuviera luchando por mantener la compostura. El calor que una vez había sido tan reconfortante parecía estar desvaneciéndose, incapaz de alejar el frío abrumador que emanaba del hombre. Deberías irte, dijo el ser dorado al fin, su voz firme pero más tranquila que antes. La luz tranquilizadora que irradiaba parpadeaba como una vela en una tormenta. No perteneces a este reino. El hombre sonrió, la comisura de su boca se torció hacia arriba de una manera que envió una ola de miedo a través de mí. Sus manos permanecieron casualmente metidas en sus bolsillos, completamente a gusto a pesar de la tensión en el aire. Tú tampoco, si somos honestos, dijo, girándose lo suficiente para mirar al ser dorado. Su voz era casual como si estuviera hablando con un viejo conocido, aunque las palabras eran todo menos amistosas. Estás perdiendo el tiempo protegiéndola. Ella no durará aquí. Nunca lo hacen. No tenía idea de lo que quería decir con eso, pero la forma en que habló hizo que pareciera que yo era una especie de intruso que de alguna manera había entrado en un lugar en el que no tenía derecho a estar.
sin embargo, eso no podía ser correcto. El ser dorado me había dicho que estaba aquí por una razón, que me habían traído aquí para entender algo, para ver algo. Entonces, ¿por qué sentía que todo estaba empezando a desmoronarse? ¿Por qué sentía que me estaban empujando fuera de un lugar en el que se suponía que debía estar? ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz temblaba por la incertidumbre, las palabras apenas escapaban de mis labios mientras el miedo me oprimió la garganta. La luz del ser dorado palpitaba intensamente, empujando contra el frío opresivo que había comenzado a sofocarme. Su calor irradiaba con fuerza renovada como si se estuviera preparando para algo. La voz del ser, aunque suave, ahora tenía una sensación de poder. No me has entendido, dijo, dirigiéndose al hombre del traje negro, con un tono firme e inflexible. Emma no está aquí para jugar a tu juego. Ella ha visto la verdad y no te corresponde a ti controlarla. El hombre se rió entre dientes con una sonrisa oscura, sin que se le borrara la sonrisa. ¿La verdad? ¿Crees que se trata de la verdad? Dio otro paso más cerca de mí y pude sentir el frío opresivo que me envolvía, como un vicio. La verdad es una herramienta. Un arma. La gente como tú y yo, hizo una pausa y miró al ser dorado, sabemos cómo usarla. ¿Pero esa chica? Me señaló con el dedo afilado y acusador. No tiene idea de con qué se está enfrentando. Es demasiado débil, demasiado frágil para entender lo que realmente significa manejar un conocimiento de este tipo. Abrí la boca para replicar, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Una parte de mí le creyó. No estaba preparada para esto. ¿Cómo podría estarlo? Solo era una niña de 14 años que apenas había logrado sobrevivir a un accidente, solo para terminar en una extraña versión del cielo donde fuerzas oscuras y malévolas estaban en juego. La luz del ser dorado volvió a parpadear con fuerza, un escudo protector a mi alrededor. No la convertirás en un arma, dijo, su voz ahora firme, inquebrantable. Ella no está aquí para ser moldeada por tus deseos. El hombre del traje resopló. ¿Moldearla? ¿Crees que quiero moldearla? No. Quiero que se vaya. Que se vaya de este lugar, que lo olvide todo y vuelva a su vida. Su sonrisa era cruel, pero su voz bajó un poco más, teñida de algo más, algo así como arrepentimiento, o tal vez impaciencia. No hay nada para ella aquí. Nada que importe. Entonces, ¿por qué estás tan decidido a detenerla? Espeté, ganando un poco más de confianza a pesar del frío helado que me arañaba las entrañas. Si no importa, ¿por qué te importa lo que sé? El hombre hizo una pausa, sus gafas de sol reflejaban la luz, sin revelar nada. Después de un momento, respondió, su voz más fría que nunca. Porque hay cosas que no puedes dejar de ver, Emma. Cosas que, una vez que las entiendes, te destrozarán. Y estoy tratando de evitarte eso. Su sonrisa se volvió oscura de nuevo. ¿Crees que quieres saber la verdad? ¿Crees que puedes llevártela contigo? No puedes. Te consumirá. Te cambiará de maneras que no reconocerás. Y al final, te destrozará. Tragué saliva con fuerza, mi garganta se apretó por el miedo. ¿Qué quería decir? ¿De qué me estaba advirtiendo? ¿Y por qué estaba tan seguro de que no podría manejarlo? Pero la voz del ser dorado era clara, más fuerte que antes. La verdad no es para que la decidas tú, ni para que la evites, le dijo con firmeza al hombre. Emma tiene un camino, y es el suyo propio. Si tiene que afrontar las consecuencias de ese camino, será su elección, no la tuya. La sonrisa del hombre parpadeó por un segundo como si no hubiera esperado que el ser dorado contraatacara. Entonces, ¿crees que estará bien? ¿Que será capaz de soportar el peso de lo que ha visto y vivir con ello? Tal vez tengas razón. Pero tal vez, solo tal vez, estés equivocado. Estás confiando en una niña pequeña para que sostenga el universo sobre sus hombros.
Sacudió la cabeza lentamente, casi con arrepentimiento. Buena suerte con eso. Con eso, el hombre se dio la vuelta y caminó de regreso por donde había venido, su figura se desvaneció en la luz circundante. Mientras se retiraba, la frialdad comenzó a retroceder, pero la inquietud permaneció en el aire, como una tormenta que aún no había pasado. El ser dorado se quedó cerca de mí, su luz me envolvió como una manta reconfortante. Eres más fuerte de lo que crees, Emma, dijo suavemente. Lo que has visto no te destruirá, pero debes tener cuidado, porque la verdad no siempre es lo que parece. Hay fuerzas en acción que buscan distorsionar lo que sabes, convertirlo en algo que nunca debió ser. Asentí lentamente, tratando de asimilar todo, pero había una sensación en lo profundo de mí que me decía que la parte más difícil aún estaba por venir. ¿Cuál era la verdad que se suponía que debía llevar conmigo? ¿Qué se suponía que debía hacer con ella? Pero una cosa estaba clara. No podía simplemente alejarme. No podía ignorar lo que había visto. Y de alguna manera, sabía que el hombre del traje negro aún no había terminado conmigo. Mi corazón dio un vuelco cuando reconocí su voz, y con ella, la realidad de donde estaba comenzó a asentarse lentamente. Estaba de vuelta. De vuelta en mi mundo, de vuelta en mi cuerpo, o al menos, en lo que quedaba de él. Parpadeé, tratando de enfocar, pero la luz era demasiado brillante y mi visión todavía estaba borrosa. Podía distinguir formas, sombras y rostros. El rostro de mi madre fue el primero en aclararse, sus ojos muy abiertos y llenos de lágrimas, una mirada de preocupación grabada profundamente en sus rasgos. Emma, susurró, con voz temblorosa. Emma, ¿puedes oírme? Quise decir algo, para tranquilizarla, pero mi garganta se sentía apretada como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Mi lengua estaba seca y mis labios se agrietaron cuando traté de hablar. Traté de asentir, pero mi cabeza se sentía demasiado pesada para moverla. Está despierta, dijo otra voz, más profunda y tranquila esta vez. Llama al médico, rápido. Traté de unir las piezas. Había estado en una especie de lugar etéreo, rodeada de seres extraños, y ese hombre, el del traje negro, me había amenazado, me había advertido y me había dicho algo sobre un destino que no entendía. ¿Qué me había pasado? ¿Cómo había terminado aquí de nuevo? Quería respuestas, pero mi cuerpo no cooperaba. Sentía que estaba atada a mi cama, agobiada por fuerzas invisibles. Mis párpados revoloteaban mientras luchaba por mantenerlos abiertos. Emma, ¿puedes oírme? La voz de mi madre estaba más cerca ahora, y sentí que su mano apretaba suavemente la mía. El calor de su tacto era un salvavidas, algo familiar y real. Apreté su mano de vuelta, solo un poco. Ese pequeño gesto fue suficiente para hacerla jadear de alivio. Oh, gracias a Dios, Emma. Estás despierta. Vas a estar bien. Sabía que lo estarías. Las palabras se sentían distantes como si vinieran de muy lejos, pero aún así me consolaban. Quería creer que todo estaría bien, pero en el fondo, no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado. Que lo que fuera que había visto, lo que fuera que había aprendido, estaba lejos de terminar. Pero por ahora, estaba de vuelta. Estaba con mi madre y estaba viva. Eso tenía que contar para algo. Mientras perdía y recuperaba la conciencia, la imagen del ser dorado, su calidez y su fuerza silenciosa permanecieron conmigo. No sabía qué se suponía que debía hacer con la verdad que había visto ni cómo llevarla conmigo, pero sabía una cosa con certeza, no podía olvidarla. Fuera lo que fuese lo que viniera, lo que fuese lo que el hombre del traje negro hubiera querido decir, no estaba lista para enfrentarlo. Pero lo haría. Tenía que hacerlo. Me quedé allí, tratando de darle sentido a todo. Mi cuerpo se sentía extraño, débil y rígido, y el peso de los recuerdos me agobiaba. ¿Y si pensaban que estaba loca? ¿Y si no podían entender?
No estaba segura de entenderlo yo misma. La enfermera seguía ajustando las máquinas, pero aún podía sentir sus miradas preocupadas sobre mí. Papá estaba de pie al borde de la cama, con su mano todavía apoyada en el hombro de mamá, ambos mirándome con ojos llenos de amor, pero también de miedo. Lo podía ver en sus caras, no sabían qué decir, no sabían por lo que había pasado. No podían saberlo. Todavía no. Quería decírselo. Quería gritar la verdad, lo vi. Vi la luz. Estaba allí. Pero sentía que esas palabras no podían atravesar la barrera de normalidad que me rodeaba. Este mundo, esta habitación de hospital, estaba muy lejos del lugar que acababa de dejar. Los seres, la luz dorada, el hombre helado con el traje negro, todo parecía un sueño ahora, algo distante e irreal, pero era real. ¿Pero cómo podía explicar algo así? ¿Cómo podía hacerles entender que no era solo una chica que había tenido un accidente automovilístico y se había despertado de un coma? Que algo mucho más grande, mucho más oscuro, me había sucedido, y que me seguiría porque ya estaba aquí. Cariño, dijo mamá suavemente, apartándome el pelo de la frente, tómatelo con calma. Estamos aquí. No estás sola. Descansa. Quería decir algo, cualquier cosa, para tranquilizarla. Para decirle que no estaba rota, pero la verdad me pesaba demasiado. Demasiadas cosas para desahogarme de golpe. En cambio, cerré los ojos de nuevo, pero eso no detuvo el torrente de imágenes, el sonido de su voz resonando en mi cabeza, esa sonrisa gélida congelada en mi memoria. El ser dorado había dicho que volvería. Que mi tiempo no había terminado. Pero ¿y si tenía razón? ¿Y si nunca debí estar aquí? ¿Y si no podía soportar lo que sabía? ¿Y si era demasiado, demasiado peligroso, para alguien como yo? Los segundos se arrastraban, pesados y sofocantes. Apreté los ojos con más fuerza, pero no ayudó. Estaba aquí. Estaba viva. Pero la verdad estaba ahí afuera y no se iba a ir. ¿Y el hombre del traje negro? Sabía, sin lugar a dudas, que no había terminado conmigo. Ni mucho menos. Me incorporé lentamente, haciendo una mueca de dolor por el cuerpo. Era como si cada músculo, cada hueso, todavía se estuviera recuperando de algo mucho peor que un simple accidente. La realidad de todo aquello se sentía como un peso invisible que me oprimía. La habitación estaba iluminada ahora, la blancura estéril del hospital contrastaba con la oscuridad que todavía sentía en mi interior. Mis padres habían vuelto, sus sonrisas cansadas pero aliviadas. Decían que me veía mejor, que me encontraba muy bien, pero no podía quitarme la sensación de que el mundo fuera de esa habitación del hospital era el mismo que siempre había sido, normal, intacto. Sin embargo, yo había cambiado. Ahora sabía demasiado, o tal vez no lo suficiente. Las piezas no encajaban y cuanto más pensaba en ello, más perdida me sentía. Intenté sacar todo de mi mente mientras ellos conversaban y traté de concentrarme en lo que estaba sucediendo en el presente, pero no fue fácil. Cada vez que cerraba los ojos, todavía podía escuchar la voz del hombre y ver esa sonrisa gélida. La sombra en mi habitación la noche anterior solo había confirmado mi peor temor. Lo que había sucedido en esos 7 minutos no había terminado. Me había seguido de regreso, como un huésped no invitado, y no se iba a ir. La frialdad, la oscuridad, todavía estaban allí, esperando. Observé a mis padres, sus rostros llenos de amor y cariño, pero no pude obligarme a decirles la verdad. ¿Qué podía decir? Oye, estuve muerta por unos minutos, y ahora hay un tipo con un traje negro que me dijo que me iba a destruir a mí misma y que no se suponía que estuviera viva, y sí, hay una sombra en mi habitación. Me mirarían como si estuviera loca. Y tal vez lo estuviera. Tal vez me lo había imaginado todo, el ser dorado, el hombre, las sombras, la sensación de ser arrastrada a otro mundo. Pero no lo creía. No podía creerlo.
Todo era demasiado real. Tenía que llevar conmigo la verdad, pero ¿qué verdad era esa? El ser dorado había dicho que yo había sido elegida, pero ¿para qué? ¿Para detener a Pedidi, para luchar contra alguna fuerza oscura o simplemente para sobrevivir? Mi mente se llenó de preguntas para las que no tenía respuestas. Una enfermera entró sonriendo mientras revisaba los monitores y ajustaba la vía intravenosa. Me preguntó cómo me sentía y si necesitaba algo, pero yo solo asentí distraídamente. Me miró con simpatía antes de irse y me quedé sola con mis pensamientos otra vez. Y entonces, mientras yacía allí, todavía luchando por comprender el peso de todo aquello, lo escuché. Un sonido suave, como un susurro, justo fuera de mi alcance. Era débil, apenas audible, pero inconfundible. La voz. Recuerda lo que viste. No ha terminado. Dudé un momento, el peso de la verdad me oprimía. ¿Eso había sido? ¿El cielo? No parecía el cielo. Había sido hermoso, sí, pero también había oscuridad allí. Y ese hombre del traje, tenía una presencia que parecía un presagio, como si algo estuviera mal, como si yo no debiera estar allí. Pero no podía explicarle eso exactamente a Mía, todavía no. No lo sé, dije finalmente. Fue extraño. Vi a ese ser dorado, y me dijo que estaba allí por una razón, que necesitaba llevar la verdad conmigo. Pero también estaba ese hombre. Él me asustó. Dijo que no duraría, que me destruiría a mí misma. Tragué saliva, sintiendo que mi voz vacilaba. Y luego, anoche, vi algo. Una sombra. Era como si todavía me estuviera mirando. No puedo explicarlo, pero se sintió real, Mía. Como si no hubiera terminado conmigo. Hubo silencio al otro lado de la línea y por un momento, pensé que Mía había colgado, que tal vez pensara que me estaba volviendo loca. Pero luego habló, con voz firme. Emma, no sé qué viste, pero te creo. Sé que no te lo estás inventando. Hubo una pausa como si estuviera pensando en cómo continuar. Fuera lo que fuere, parece que realmente te afectó. ¿Quieres que vaya mañana? Podemos hablar más sobre eso, averiguar qué estás sintiendo. Tal vez incluso veamos si podemos buscar algo en internet y obtener algunas respuestas. Asentí, aunque sabía que no podía verme. No sé qué hacer con todo esto. Es como si estuviera atrapada entre dos mundos y ya ni siquiera sé cuál es el real. La voz de Mía era suave, comprensiva. Sé que es difícil, Em. Pero lo resolveremos. No tienes que pasar por esto sola. Me sentí un poco reconfortado al oírla decir eso, pero aún no podía quitarme de encima la sensación de que lo que me había pasado no había terminado, de que el hombre del traje, o lo que fuera, volvería. Llevaba algo conmigo ahora, algo pesado, y no estaba segura de ser lo suficientemente fuerte para lidiar con ello. Gracias, Mía, dije en voz baja. Hablaré contigo mañana. Cuando quieras, Em. Descansa un poco, ¿de acuerdo? Colgué y miré al techo una vez más. La habitación estaba quieta y en silencio, pero el peso de todo lo que había sucedido me oprimía como un tornillo de banco. En el fondo, sabía una cosa con certeza, la verdad que se suponía que debía llevar conmigo no era algo que pudiera ignorar. Ni ahora, ni nunca más. Mientras intentaba dormirme, el peso de la situación me hacía dar vueltas en la cabeza. Sabía que tenía que hacer algo, pero el miedo y la incertidumbre me asfixiaban. No podía volver a fingir que todo era normal. Lo que había visto, lo que había sentido, eran cosas que no podía dejar de ver ni deshacer. El hombre del traje estaba ahí fuera, y también lo estaba la oscuridad en la que trabajaba. Quería creer que Mía tenía razón, que debía contárselo a alguien, pero ¿quién me tomaría en serio? ¿Cómo podía siquiera empezar a explicar todo? No tenía respuestas. Apenas tenía un plan.
Todo lo que sabía era que tenía que resolverlo, incluso si eso significaba enfrentarme a cosas que no entendía del todo. La noche pasó en un torbellino de pensamientos inquietos. Las sombras de la habitación parecían retorcerse y estirarse como si tuvieran vida propia. La sensación de frío, ese mismo escalofrío antinatural, regresó y se instaló en lo más profundo de mis huesos. Era como si la presencia del hombre estuviera flotando en el aire, más allá de mi alcance, observando, esperando. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de urgencia, con la mente acelerada. La verdad estaba allí, enterrada bajo todo el miedo y la incertidumbre. Tenía que encontrar una manera de descubrirla, de darle sentido a las advertencias que el ser dorado me había dado. No estaba segura de por dónde empezar, pero sabía que no podía guardarme esto para mí por más tiempo. Mientras intentaba concentrarme en qué hacer a continuación, sentí el peso de algo más grande que se cernía sobre mí. Mi papel en todo esto aún no estaba claro, pero tenía que encontrar la fuerza para enfrentarlo, fuera lo que fuera. Porque no podía quitarme la sensación de que mi viaje recién había comenzado y que la oscuridad que había vislumbrado era solo el comienzo de algo mucho peor.